Mi madre era una tigresa blanca. Mi padre también era un tigre blanco. Todas mis tías y parientes eran tigres blancos. Pero yo nací siendo un tigre negro. Mi padre, furioso, le pegó a mi madre durante 3 días y 3 noches. Luego colgó a la pantera negra vecina y le dio 2 días y medio de paliza. Pero aún así, no pudo averiguar por qué mi sangre era diferente. Cegados por la ira, mis padres me abandonaron y cada uno se fue por su lado. Pequeño y débil, tuve que arreglármela solo para sobrevivir en la naturaleza. Por suerte, el destino no fue demasiado cruel conmigo. Poco después de ser abandonado, desperté el sistema de autodisciplina y fortalecimiento. Si persistía en hacer algo durante un tiempo, el sistema me recompensaba con puntos de atributo. Así que cada día, lo primero que hacía al despertar era, ya sabes, con todas mis fuerzas. Después de 2 años y medio de esto, pasé de ser un pequeño y débil tigre negro a convertirme en el rey indiscutible del bosque. Aquel día, mientras salía a buscar comida como de costumbre, me topé con una cría de tigre blanco. Estaba rodeada por una manada de lobos, cubierta de heridas, pero a pesar de estar acorralada, no mostraba ni un ápice de miedo. Enseñaba sus dientes, aún no del todo desarrollados, y rugía amenazadoramente a los lobos. Pero su voz no tenía la autoridad de un tigre adulto. Lejos de hacer retroceder a la manada, resultaba más bien adorable, feroz pero tierno. Los lobos volvieron a acercarse, y el corazón de la cría se hundió. ¡Maldita sea! ¿Acabo de renacer como Liu Ruyan para terminar siendo la cena de estos lobos? Poco antes, Liu Ruyan había renacido en el cuerpo de este pequeño tigre blanco. En su vida anterior, había sido la emperatriz humana, venerada por incontables humanos. Pero durante la lucha contra la raza de los aberrantes, los altos mandos de la humanidad la traicionaron, y murió a manos del enemigo. Buscando una oportunidad de sobrevivir, usó una técnica secreta para proteger su espíritu. Cuando despertó de nuevo, se encontró en el cuerpo de este pequeño tigre. Pasar de ser la emperatriz a un tigre común y corriente fue algo difícil de aceptar. Pero las desgracias nunca vienen solas. Como todos los demás tigres eran tigres del noreste, y él era el único blanco. Sus padres biológicos lo abandonaron allí mismo, así que tuvo que valerse por sí mismo para sobrevivir en las profundidades de la montaña. Mirando a los lobos que se acercaban cada vez más, Liu Ruyan sentía una profunda impotencia. ¿Acaso yo, la gran emperatriz, había renacido para morir en las fauces de un lobo? El lobo dejó escapar un aullido y se abalanzó sobre Liu Ruyan. Liu Ruyan casi había perdido toda esperanza, cuando de repente una sombra negra pasó ante sus ojos. La sombra era extremadamente rápida, con un ímpetu imparable. Al instante siguiente, la sombra abrió sus fauces y mordió el cuello del lobo. Se oyó un crujido seco. El cuello del lobo que se abalanzaba sobre él se rompió al instante. Un enorme tigre negro como un demonio apareció frente a la manada. Desprendía un aura de poder abrumador que aterrorizó a los lobos impidiéndoles acercarse. El lobo alfa, con las pupilas contraídas, dio un paso atrás, instintivamente. En estos 2 años y medio, mi imponente figura se había convertido en la pesadilla de los animales en muchas decenas de kilómetros a la redonda, pero no les di tiempo a reaccionar. Un rugido grave resonó en el cielo. La manada, presa del pánico, salió despavorida sin dignarse siquiera a ofrecer resistencia. Con un gesto de desdén, escupí el pelo del lobo que me había quedado en la boca. Liu Ruyan, aún sin reaccionar, vio que la manada había huido. Se quedó paralizado. Con el corazón lleno de asombro, sus redondos ojos se abrieron de par en par. Liu Ruyan me miraba, como sin poder creer que lo acababan de salvar. En su corazón sintió una oleada de gratitud hacia mí. Vaya, un rey tigre imponente. Yo, por mi parte, bajé la cabeza para mirar a Liu Ruyan, con una chispa de sorpresa en los ojos. Pequeño, has sido bastante valiente. Sabes, en estos años, otros animales no solo no se atreven a mirarme a los ojos, sino que ni siquiera pueden acercarse a mí. Este pequeño tigre blanco no solo no muestra miedo, sino que se atreve a mirarme directamente. Observando a Liu Ruyan, por una vez en mi vida, mis ojos mostraron un atisbo de aprobación. Se oyó un desgarrón. Arranqué una pata del lobo. Se la ofrecí a Liu Ruyan y me di la vuelta para irme. Liu Ruyan, al ver la pata, reaccionó. Renqueante, se apresuró a seguirme, con pasos inseguros, pero llenos de determinación. No quería que me fuera así. Sabía bien que en este peligroso bosque, solo siguiéndome a mí, tendría alguna esperanza de sobrevivir. Me detuve y miré a Liu Ruyan con curiosidad. ¿Pequeño? ¿Algo más? Quiero seguirte. En la voz de Liu Ruyan había un dejo de esperanza. Ahora no era más que un pequeño tigre, y además herido. Difícilmente podría sobrevivir solo en el bosque. ¿Seguirme? ¿Y tus padres? Liu Ruyan bajó la cabeza y puso cara de pobrecito. Por ser de otro color, mis padres me echaron de casa. Llevo 3 días sin comer. Liu Ruyan siguió con la farsa, sintiendo vergüenza por su propio comportamiento. Yo, Liu Ruyan, la gran emperatriz, que en el pasado movía cielo y tierra con un gesto, decidiendo la vida o la muerte de innumerables personas en un pensamiento, y ahora tengo que fingir ser un pobrecito para inspirar compasión. ¡Qué vergüenza! Al ver que yo no respondía, Liu Ruyan volvió al hablar. Por favor, quiero vivir. Estas palabras dieron en mi punto débil. Recordé que yo también, teniendo padres y hermanos sanos, me había convertido en un huérfano. Creía que mi situación era la peor, pero nunca imaginé que hubiera otro con un destino tan parecido al mío. Realmente, penas compartidas. Penas son menos. Sentí una oleada de simpatía por el pequeño tigre. Está bien, puedes quedarte conmigo. Liu Ruyan sintió alegría en su corazón. Parecía que había logrado conmoverlo. Yo, la gran emperatriz, teniendo que sobrevivir gracias a la compasión de otro animal. ¡Qué bochorno! Menos mal que es solo un tigre. Si no, no podría ni abrir la boca. Con mi permiso, Liu Ruyan comenzó a seguirme con cautela. Mientras caminaba, me observaba con curiosidad. ¿Cómo lo ha hecho este tipo? Antes de que el ki espiritual despierte. Ya posee un físico tan robusto. Aunque había renacido hacía poco, Liu Ruyan estaba segura de que aún estaba en la tierra, en el mismo mundo de su vida anterior. Lo que no sabía era cuánto faltaba para el despertar del ki. Sin ki, las técnicas que conocía de su vida anterior eran casi todas impracticables. Y mientras tanto, parecía que solo podía seguir a este gran tigre negro. Yo iba adelante, cuando de repente noté que el pequeño tigre se había quedado atrás. Me detuve y volví la vista. Vi a Liu Ruyan avanzando con dificultad, renqueante, a una velocidad penosamente lenta.
Me acerqué a Liu Ruyan y mirando hacia abajo, descubrí que su pata trasera estaba muy mal herida y sangraba. La sangre no paraba de manar, tiñendo de rojo el blanco pelaje de alrededor. Pequeño, no está mal. Tienes mucho aguante. Al oír mis palabras, Liu Ruyan sacudió ligeramente la cabeza. Aunque ahora no era más que un pequeño tigre blanco, el orgullo de la emperatriz aún perduraba en él. Yo sonreí al verlo. ¿Pequeño? Así vas demasiado lento. Vamos, súbete. Dicho esto, me agaché. Liu Ruyan dudó un momento, pero finalmente saltó sobre mi lomo. Al hacerlo, pudo apreciar de verdad lo robusto que era mi cuerpo. ¿Qué hace este tigre normalmente? ¿Cómo es que tiene una musculatura tan poderosa? Como emperatriz, había visto todo tipo de cosas, métodos de cultivo extravagantes, cultivadores excéntricos, bestias evolucionadas, monstruos marinos, nada de eso le sorprendía. Pero alguien como yo, con un físico tan formidable, antes del despertar del Qi, era algo jamás visto. Esto despertó una intensa curiosidad en Liu Ruyan. 2 minutos y medio después, llevé al pequeño tigre a mi territorio. Había un arroyo cristalino, donde yo solía bañarme después de mis sesiones. Dejé al pequeño tigre en el suelo y le dije que se limpiara la herida él mismo. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Este era mi territorio. Ninguna bestia se atrevería a acercarse a hacerle daño. Viendo mi espalda alejarse, Liu Ruyan parpadeó con sus grandes ojos. No esperaba que este enorme tigre negro fuera tan considerado, hasta el punto de saber que debía limpiarse la herida. Parece que este tigre es mucho más inteligente de lo que imaginaba. Mientras se limpiaba, Liu Ruyan no pudo evitar seguir dándole vueltas a lo que sabía de mí. Sabe cuidar a los débiles. Y también entiende de limpiar heridas. ¿Qué clase de tigre es este? Lo que no sabía era que yo también había renacido. En mi vida anterior, había sido un estudiante destacado de medicina. Un momento después, regresé con paso firme. Al oír mis pasos, Liu Ruyan, aún sobresaltado por lo ocurrido antes, volvió la cabeza casi por reflejo y miró hacia donde yo estaba. Me vio acercarme con varias plantas en la boca. Mientras él se preguntaba qué significaba aquello, me vio masticar las plantas para triturarlas. ¿Qué es eso? Liu Ruyan no pudo evitar preguntar. Lo miré y respondí. Son hierbas medicinales. Sirven para curar tu herida. Pero al principio puede que escueza un poco. Aguanta un poco, no será nada. Está bien. Al oír esto, Liu Ruyan abrió los ojos como platos. Uno de sus ojos decía increíble y el otro es imposible. Pero antes de que pudiera recuperarse de la impresión, ya había aplicado las plantas machacadas sobre su herida. ¿Me está poniendo medicina? Liu Ruyan miró su pata trasera herida. No podía creer lo que veía en sus ojos, pero el ligero escozor que sentía en la herida le confirmaba que era real. Pero ¿cómo es posible que un tigre sepa de medicina? Sin prestar atención a su expresión de asombro, no pude evitar esbozar una sonrisa de satisfacción. Me sentí orgulloso. Pequeño, descansa bien. Voy a buscarte algo de comer. Liu Ruyan se quedó perplejo. Su mirada se posó en el cadáver del lobo que estaba allí al lado. ¿No está la comida ahí?, pensó, lleno de dudas. Al imaginarse teniendo que comer carne cruda, Liu Ruyan sintió cierta desazón. Después de todo, siendo emperatriz, ¿cuándo había pasado por una situación tan miserable? Y no solo eso, incluso los manjares que comía la gente común le parecían vulgares. No importa. Ahora lo importante es vivir. Una vez hecho el propósito, levantó la cabeza y me vio desgarrar hábilmente el cadáver del lobo, quitarle la piel y lavarlo, todo con una fluidez pasmosa, en una sola secuencia. Liu Ruyan volvió a abrir los ojos de par en par, con el corazón lleno de admiración. Este tigre negro es muy meticuloso. Hasta le quita la piel antes de comer. Su curiosidad hacia mí aumentó todavía más. Justo entonces me di cuenta de que Liu Ruyan me estaba mirando. Pensé que tendría hambre, así que le dije, pequeño, espera un poco más. Todavía no se puede comer. Liu Ruyan ladeó la cabeza al oír esto, con sus pequeños ojos reflejando una gran confusión. El pelo ya está limpio. La sangre ya está lavada. Si no es para comer, ¿para qué es? Al segundo siguiente, me vio coger un palo afilado que había al lado. Luego una tabla de madera. Puso un poco de hierba seca sobre la tabla, se sentó en el suelo, y sujetando el palo con las 2 patas delanteras, comenzó a frotarlo contra la tabla. Para un tigre común, un movimiento así sería imposible. Pero gracias a los incontables puntos de atributo del sistema, todas mis habilidades estaban al máximo. Ya no era una bestia común y corriente. Liu Ruyan, al ver aquello, se quedó como si hubiera visto un fantasma, con los ojos desorbitados. Haciendo fuego por fricción. Este enorme tigre negro también sabe hacer eso. Ya era bastante increíble que me hubiera visto desollar y limpiar al lobo, pero esto era todavía más alucinante. Hay que tener en cuenta que el ki espiritual aún no había despertado, y muchas bestias no habían desarrollado su inteligencia. Solo los impulsos más básicos las guiaban. Cazar, aparearse. Sin embargo, mi comportamiento demostraba que mi coeficiente intelectual no era bajo, sino que al menos alcanzaba el nivel de un humano adulto. 1000 preguntas bullían en la mente de Liu Ruyan. De repente se oyó un chasquido. Con mi hábil manejo, una pequeña llama brotó de entre la hierba seca. Liu Ruyan contempló la danza de la llama, con el corazón lleno de estupor. Jamás habría imaginado que un tigre pudiera dominar una técnica tan avanzada. El cálido resplandor del fuego iluminó su rostro, y recién renacido, le transmitió una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. Acto seguido preparé un asador y comencé a cocinar la carne. El asador tenía marcas de quemaduras. Evidentemente no era la primera vez que se usaba. Ante mis habilidades, Liu Ruyan se quedó cada vez más asombrado, hasta el punto de quedar casi insensible. Pero estaba seguro de una cosa. Este tigre negro no era nada simple. Cuanto más lo miraba, más me parecía un ser humano. ¿No será? Al pensar en esto, el corazón de Liu Ruyan dio un vuelco. Quería preguntar, pero no se atrevía a abrir la boca. Mientras asaba la carne, de vez en cuando miraba a Liu Ruyan. Sabía que los animales comunes suelen tenerle miedo al fuego, pero Liu Ruyan, lejos de asustarse como yo esperaba, incluso había dado un paso adelante. La llama se reflejaba en sus pupilas, bailando en ellas. Eso sí que me sorprendió. Pequeño, tienes bemoles, pero no te acerques tanto, que te puede saltar una chispa. Y entonces tu precioso pelaje blanco se va al garete. Liu Ruyan asintió, algo aturdido, y mantuvo las distancias. Al poco rato la carne empezó a chisporrotear, desprendiendo un aroma delicioso.
Liu Ruyan, muerto de hambre, babeaba. Sus ojos estaban clavados en la carne sobre el asador, rebosantes de deseo. Al verlo no pude evitar reírme. Acto seguido arranqué una pata de lobo y se la ofrecí. Tendrás hambre, ¿verdad? Toma, come. Liu Ruyan, al ver la apetitosa pata, sintió una gran alegría. La cogió rápidamente y empezó a devorarla con ansia. Comía tan deprisa que su pequeña boca se le llenó por completo, pero no dejaba de masticar. Verlo engullir de aquella manera me llenó el corazón de una calma inexplicable. Yo, que cada día me dedicaba a lo mío en soledad, a menudo sentía el peso del silencio del bosque. Pero ahora, con la compañía de Liu Ruyan, mi vida parecía haber adquirido un nuevo color. Recordé mi propia historia, y luego miré a Liu Ruyan. Ambos habíamos sido abandonados por nuestros padres, luchando solos por sobrevivir en este mundo. Este destino compartido hizo que sintiera por Liu Ruyan un afecto especial, como si fuéramos dos almas unidas por el destino. Pequeño, a partir de ahora vivirás conmigo. Al oír mis palabras, Liu Ruyan dejó de comer al instante. Tenía los ojos brillantes, y asintió sin dudarlo. Vale, eso era justo lo que él quería. Ahora era demasiado débil, y tener un protector fuerte no estaba mal. Además, cuando despertara el ki espiritual, y él hubiera progresado en su cultivo, podría devolverle el favor y protegerlo a él también. En ese momento, viendo la confianza en los ojos de Liu Ruyan, asentí con satisfacción. De acuerdo, desde ahora. Yo soy tu papá. Liu Ruyan se quedó paralizado. Levantó la cabeza para mirarme, con los ojos desorbitados, totalmente desconcertado. Yo, la gran emperatriz. ¿Y tú quieres que te llame papá? ¿Cómo no quieres? Al ver la lucha interna en los ojos de Liu Ruyan, sentí una punzada de confusión. Al segundo siguiente, Liu Ruyan reaccionó. Su interior gritaba: ¿querer? ¿Qué va? Claro que no quiero. ¿Yo, el emperador, llamarte papá? Estás soñando. Un simple tigre como tú, ¿cómo te atreves a ser el padre de este emperador? Al ver que Liu Ruyan no respondía, sentí una gran decepción. Si no quieres, no importa. Me di la vuelta y dejé de mirarlo. Había pensado que este pequeño aceptaría de buen grado, ya que en este bosque, el hecho de que nos acompañáramos era una especie de destino especial. Si el pequeño no quería, no iba a obligarlo. Liu Ruyan, viendo mi espalda, sintió una repentina inquietud. ¿Se habrá enfadado? Si se enfada de verdad, ¿y me echa qué haré yo? Con mi fuerza actual, sin la protección de este tigre negro no podría sobrevivir en la naturaleza. Sus pequeñas garras arañaban el suelo sin descanso. Pero que el emperador le llame papá, eso es demasiado. En ese momento el rostro de Liu Ruyan era un poema. Su orgullo y la cruda realidad luchaban en su interior. En su vida anterior como emperatriz, Liu Ruyan lo tenía muy claro. En un mundo donde el fuerte devora al débil, o te haces fuerte tú mismo, o te sometes a un poderoso. De lo contrario, ni siquiera tienes derecho a vivir. Ahora, aunque conocía muchas técnicas de cultivo y sabía cómo crecer rápidamente, el problema era justo ese. El chi espiritual aún no había despertado, y su cuerpo era tan frágil. Al pensar en esto, Liu Ruyan volvió a levantar la cabeza y miró mi espalda. En cualquier caso, él me salvó la vida. Y me ha cuidado. La deuda de gratitud es inmensa. Finalmente, Liu Ruyan apretó los dientes y tomó la difícil decisión. Papá, susurró Liu Ruyan con una voz apenas audible. Pero en el silencio de la noche en el bosque, y con mi atención puesta en él, por muy baja que fuera, capté sus palabras. Mi cuerpo se tensó. Luego una gran alegría me invadió. Me giré rápidamente para mirar a Liu Ruyan, con los ojos rebosantes de ternura y felicidad. Bien, a partir de ahora, eres la hija pequeña de papá. Ven, que papá te dé un abrazo. Liu Ruyan, con la cabeza gacha, sintió mi caricia, mientras por dentro una manada de caballos salvajes galopaba sin control. ¡Qué vergüenza más grande! Este emperador ha tenido que llamar papá a un tigre negro. Esto no debe saberlo nadie más. En ese momento deseaba cavar un agujero y enterrarse. Su pequeño rostro reflejaba impotencia y resignación. Ah, por cierto, no tienes nombre, ¿verdad? Al oír esto, Liu Ruyan sintió un mal presentimiento. Iba a abrir la boca, pero de repente se dio cuenta de algo. Si decía que ya tenía nombre, y encima un nombre tan humano, seguro que yo lo sospecharía. Podría incluso terminar convertido en la carne sobre el asador. Así que volvió a callarse. En ese momento, yo estaba pensando en nombres, y no noté la expresión extraña de Liu Ruyan. De ahora en adelante, papá te llamará Xiaobai. Liu Ruyan abrió los ojos como platos. ¿Xiaobai? Yo, la gran emperatriz. ¿Y tú me pones un nombre así? Y además ahora soy un tigre. Un tigre feroz e imponente, ¿lo entiendes? No soy un perro. Su interior era un hervidero de protestas, pero no se atrevía a mostrarlo. Solo podía mirarme fijamente en señal de protesta muda. Es un nombre bonito. Xiaobai, ¿a que sí? Sin percatarme de su malestar, lo miré con expectación. Liu Ruyan, aunque por dentro se resistía ferozmente. ¿Bonito? ¿Dónde está lo bonito? Con esa lógica tuya para poner nombres. Yo, por ser blanco, soy Xiaobai. Entonces tú, por ser negro, deberías llamarte Dahei. Pero al encontrarse con mi mirada, su boquita se volvió obediente al instante y asintió con energía, moviendo su pequeña barbilla blanca. Muy bonito. Me gusta mucho. Entonces decidido. De ahora en adelante tu nombre será Xiaobai. Miré a Liu Ruyan con satisfacción, sintiéndome muy orgulloso de mí mismo. Había temido que el nombre que había elegido no le gustara, pero para mi sorpresa, lo había aceptado de buen grado. Parece que tengo talento para poner nombres, pensé. Recién estrenado como padre, sentí que una gran responsabilidad caía sobre mis hombros. Con ternura acaricié su cabecita. Xiaobai, come despacio, no te atragantes. Que papá te sigue asando más. Al oír la palabra papá, la vergüenza de Liu Ruyan casi alcanzó su punto máximo. Lo soportaré, se dijo, jurando en su interior, que cuando el ki espiritual comenzara a despertar, se alejaría de este gran tigre negro. Que esto no se sepa por lo que más quiera. Por supuesto, él, Liu Ruyan, no era un desagradecido. Cuando el ki espiritual despertara, también le echaría una mano. Como mínimo, no permitiría que durante el caos posterior al despertar, lo mataran a él o a cualquier otra bestia feroz. Una vez que hubo planeado su futuro, la vergüenza en su interior se disipó en gran medida. En ese momento, el otro lobo también estaba listo. Xiaobai, ven a comer. ¡Ya voy! Al percibir el olor,
Liu Ruyan respondió alegremente, y saliendo de su abatimiento, se acercó a mí dando brincos. Su aspecto era tan vivaz y adorable que daban ganas de abrazarlo y no soltarlo. Después de comer hasta saciarse, Liu Ruyan se tumbó en la hierba, sujetándose la tripita con satisfacción. Desde que sus padres lo abandonaron, no había vuelto a comer hasta llenarse. Hoy había sido un festín. Cuando se dio cuenta, tenía la barriga tan redonda como un tambor. Al ver su expresión de completa satisfacción, sentí una gran alegría. A la mañana siguiente, después de desayunar, me puse en pie y miré a Liu Ruyan. Xiaobai, vamos. Acompaña a papá a hacer ejercicio. Liu Ruyan ladeó la cabeza. ¿Hacer ejercicio? ¿Será por eso que papá está tan fuerte? Ven, aprende de papá. Y dicho esto, comencé a hacer flexiones. Estos días, no solo hacía mis cosas a diario, sino que también hacía 2000 flexiones cada día. Mi cuerpo, firme en el suelo, con las patas apoyadas, mis enormes garras hundidas en la tierra, doblaba lentamente los brazos, bajaba el cuerpo, con los músculos en tensión, cada uno de ellos trabajando. El movimiento era preciso y potente. Cada flexión y cada extensión rebosaban fuerza. Al ver aquello, Liu Ruyan se quedó desconcertado. ¿Qué clase de ejercicio es este? En su vida anterior, había conocido todo tipo de técnicas de entrenamiento físico, pero nunca había visto nada tan extraño. Xiaobai, ¿qué haces ahí parado? Ven con papás a hacer ejercicio. Al verlo tan embobado, lo animé con una sonrisa. Liu Ruyan, sin más remedio, tuvo que obedecer. Imitando mi postura, se tumbó en el suelo apoyando las patas. Pero su cuerpo era demasiado pequeño y débil, y no podía hacer las flexiones como yo. Sus pequeñas garras resbalaban en el suelo, sin encontrar un punto de apoyo. Su cuerpo se balanceaba y al final cayó de bruces, y se llenó la boca de tierra. Al verlo forcejear de aquella manera, no pude evitar reírme. Xiaobai, no te apresures. Ve despacio. Está bien, papá. Liu Ruyan asintió en apariencia, pero mientras se esforzaba en las flexiones, no paraba de quejarse para sus adentros. ¡Qué método de entrenamiento tan horrible! Pero no se atrevía a desobedecerme, así que solo le quedaba seguir adelante. Ver a Liu Ruyan imitarme me hizo reír sin querer. Acto seguido aceleré el ritmo, mientras Liu Ruyan no dejaba de besar el suelo. Uno grande y uno pequeño, uno negro y uno blanco. Por más que los miraras resultaban extraños. Al rato, Liu Ruyan ya no podía más del cansancio. Se tumbó en el suelo, jadeando con la boca abierta, sacando su pequeña lengua y lamiéndose los labios sin parar, con un aspecto agotadísimo. Al ver lo adorable que estaba, extendí mi garra y le acaricié la cabecita. Xiaobai, si estás cansada, descansa un rato. Liu Ruyan asintió, y se quedó tirada en el suelo sin querer moverse. Pensó para sus adentros. Este entrenamiento es agotador. Emperatriz, no pienso volver a hacerlo nunca más. Pero cuando giró la cabeza para mirarme, descubrió que yo cada vez iba más rápido. Y cada repetición era perfecta. Aunque era un poco extraño, resultaba muy estético de ver. Poco después de terminar mi rutina, sonó la notificación del sistema en mi cabeza. Felicidades, anfitrión. Día 31. Has completado las 2000 flexiones diarias. Recompensa, 10 puntos de atributo. Me alegré por dentro. ¡Mejora! Hasta ahora, llegar al nivel 9 era el límite, pero al momento siguiente, un misterioso resplandor, invisible al ojo humano, me envolvió. Mi cuerpo volvió a crecer un poco. Mis músculos se marcaron más, y mi aura se volvió más poderosa. Liu Ruyan se quedó boquiabierta. No podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Este método tan tosco es tan efectivo? Esto la obligó a replantearse mi forma de entrenar. Los días siguientes, cada vez que entrenaba, Liu Ruyan me acompañaba, aunque se le hacía muy duro. Al pensar en el futuro despertar de la energía espiritual y en su propia debilidad, apretaba los dientes y seguía. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Felicidades, anfitrión. Día 30. Has completado las 3000 flexiones diarias. Recompensa, 20 puntos de atributo. Se me iluminaron los ojos. El acumulado de este mes por fin me da para subir al nivel 10. Mejoro. Mi cuerpo fue envuelto de nuevo por un resplandor misterioso, invisible al ojo humano, y al segundo siguiente, mi tamaño aumentó un poco más. Mis músculos se volvieron más fibrosos, las líneas de mi cuerpo más definidas, y un brillo destelló en mis ojos, como si contuvieran un poder infinito. Liu Ruyan, que estaba a mi lado, paró lo que hacía, y me miró conmocionada. Papá se ha vuelto más fuerte otra vez, dijo con un deje de admiración en la voz. Ya había cogido soltura con lo de llamarme papá. Llevaba un mes practicando este método conmigo, y ahora también podía hacer unos cientos al día. Y sí, fortalecía el cuerpo, pero no se acercaba ni de lejos a los resultados que yo mostraba. Liu Ruyan me miró a mí. Luego se miró a sí misma, y frunció el ceño. ¿Será porque llevo poco tiempo practicando? Papá dijo que él ya llevaba 2 años y medio entrenando antes. Yo ya había terminado mi entrenamiento, y de un salto me metí en el arroyo cercano. Durante el mes que llevaba conmigo, Liu Ruyan había descubierto muchos de mis secretos. Se dio cuenta de que este papá no era un tigre cualquiera, porque me bañaba todos los días. Era muy limpio, algo que una bestia normal no haría. Al verme bañarme, su corazón se llenó de dudas. No solo eso, también descubrió que me gustaba comer frutas y verduras, que tenía una docena de árboles frutales plantados. Parecían semillas, porque los árboles estaban ordenados perfectamente por variedad. Cada día le hacía comer algunas verduras y frutas. Aún recordaba la primera vez que le di. Le dije que comer fruta y verdura ayudaba a la digestión y aportaba vitaminas. En ese momento Liu Ruyan se quedó descolocada. ¿Qué son las vitaminas? Le expliqué que eran nutrientes que el cuerpo necesitaba, que eran buenas para la salud. Ella no lo acabó de entender, pero al menos se quedó con que era bueno para el cuerpo. Pero yo, un carnívoro, prefiriendo frutas y verduras, ¿eso tenía algún sentido? Con el trato de estos días, la sensación que le transmitía no era de tigre, sino más bien de humano. Quizás era la reencarnación de algún antiguo dios demonio. Al pensar en esto, Liu Ruyan sintió algo de miedo. Sabía que, si realmente era la reencarnación de un antiguo dios demonio, y descubría que su alma era humana, las consecuencias serían terribles. Por eso Liu Ruyan sentía un gran recelo. Empezó a esconder su secreto con más cuidado si cabe. Cada día interpretaba a la perfección el papel de hija buena, obediente y adorable. Era su personaje, no para un tigre, y no podía relajarse ni un segundo, por miedo a que descubriera su verdadera identidad. Se impuso a sí misma una orden terminante.
Hasta que no fuera lo suficientemente fuerte, no podría dejar que yo descubriera que su alma era humana. Jamás. Esa noche, mientras yo estaba tumbado fuera de la cueva tomando el fresco, con una suave brisa, me quedé dormido sin querer. Mi cuerpo era grande e imponente. Mi pelaje negro brillaba con un fulgor misterioso bajo la luz de la luna. Liu Ruyan me observaba, con la mirada llena de interrogantes, preguntándose por qué era tan poderoso. Contemplando mi enorme cuerpo, sintió una punzada de ternura. Sabía lo pequeña e insignificante que era a mi lado, lo frágil que era. Pero por suerte durante todo ese tiempo, de verdad me había comportado como un padre con ella. Pero ella me había mentido. Si papá llegaba a saber que su alma era humana, ¿cómo la trataría? Mirando la carne de conejo sobrante, Liu Ruyan se aburría. Con sus pequeñas garras, jugueteaba distraída con un palo a medio quemar, levantando la vista de vez en cuando hacia el cielo, preguntándose, ¿cuándo demonios llegaría el despertar de la energía espiritual? Sin energía, no podría practicar las técnicas de su vida pasada. Liu Ruyan ya no quería seguir haciendo de niña buena. Una ola de irritación la invadió. Ansiaba la llegada de la energía. Ansiaba recuperar su gran poder. ¿Cómo iba a conformarse una gran emperatriz con vivir así, bajo el yugo de otro? ¿Me he perdido? ¿Por qué no despierta ya? El corazón de Liu Ruyan rebosaba orgullo y rebeldía. Algún día haré que papá me llame mamá. No, mejor que me llame papá. Se fijó un objetivo, y al instante se sintió mucho mejor. Fue entonces cuando la luna plateada en el cielo empezó a mostrar algo extraño. Un tenue tono rojo comenzó a extenderse desde el borde del disco lunar, apenas un susurro de color. Era tan sutil que casi pasaba desapercibido al ojo humano. Pero entonces, como tinta que se derrama lentamente, el rojo fue extendiéndose, y con el paso del tiempo, se volvía más y más intenso, hasta que toda la luna parecía teñida de sangre. Los ojos de Liu Ruyan se llenaron de asombro, su respiración se aceleró. La luna se ha vuelto roja. En el cielo, una enorme luna roja aparecía lentamente en el firmamento, con una niebla brumosa arremolinándose en su superficie, lo que la hacía aún más misteriosa y siniestra. Su centro despedía un fulgor extraño y demoníaco, que se derramaba sobre la tierra, tiñendo todo el bosque de un rojo oscuro y sombrío. Esa escena, Liu Ruyan no la olvidaría jamás. Ya la había visto en su vida pasada. Luna roja en el cielo, el despertar de la energía espiritual estaba a punto de llegar. Espera y verás. Pronto será papá quien me llame a mí papá. De repente, un trueno sordo rompió el silencio de la noche, y acto seguido, un vendaval rugió a su paso, haciendo crujir los árboles a su alrededor. Un instante después, un aguacero torrencial cayó del cielo. Me desperté de inmediato. Mis sentidos aguzados reaccionaron rápido al cambio a mi alrededor. ¿Llueve? Fruncí el ceño. Y justo cuando iba a llamar a Xiaobai para meternos en la cueva, me di cuenta de que la lluvia era de color sangre. ¿Lluvia roja? ¿Qué está pasando? Abrí mucho los ojos, con el corazón lleno de asombro. Mientras me extrañaba, una sensación de calor comenzó a filtrarse en mi cuerpo a través de la lluvia roja, como una corriente tibia que fluía por mis venas, haciendo que mi cuerpo temblara involuntariamente. ¿Esta lluvia también mejora el cuerpo? ¿Qué está pasando? En ese momento de confusión, una notificación resonó en mi mente. ¡Ding! Absorbiendo energía espiritual del cielo y la tierra. Has obtenido un punto de atributo. Mi sorpresa aumentó. En mi entendimiento, la aparición de la lluvia roja ya era de por sí extraña, pero que además contuviera energía espiritual. ¡Ding! Absorbiendo energía espiritual del cielo y la tierra. Has obtenido un punto de atributo. ¡Ding! Absorbiendo energía espiritual del cielo y la tierra. Has obtenido un punto de atributo. En pocos segundos, había ganado 10 puntos de atributo. En ese momento, el frío pitido del sistema era como una melodía maravillosa, que no paraba de sonar en mi cabeza. Al cabo de un instante reaccioné, y me invadió una gran alegría. Esta lluvia roja es un tesoro. Si pudiera bañarme en ella todo el tiempo, mi fuerza aumentaría a una velocidad increíble. Una oportunidad así no se daba todos los días. En mi entusiasmo, no reparé en lo mucho que había impactado a Liu Ruyan al oírme decir la palabra energía espiritual. Su pequeño cuerpo se quedó rígido un instante. En ese momento, Liu Ruyan lo tuvo aún más claro. Su papá no era un ser cualquiera, sino cómo es que conocía la energía espiritual. Xiaobai, ven rápido, báñate en esta lluvia roja. Es muy beneficiosa. De repente mi voz resonó en sus oídos. Para esta hija que había salvado de las fauces del lobo, yo le tenía mucho aprecio, y quería que disfrutara conmigo de los beneficios de la lluvia roja. Supuse que esta lluvia no se limitaría solo a donde estábamos nosotros, sino que sería un cambio a nivel mundial. Otras bestias en la naturaleza también se bañarían en ella, y el mundo cambiaría de forma radical esta noche. Liu Ruyan al oírlo sintió desdén por dentro, como si necesitaras decírmelo. La emperatriz llevaba siglos esperando esta lluvia. Ya casi se le habían secado las flores de tanto esperar, pero en apariencia, asintió alegre y obediente. Está bien, papá. En realidad, desde el primer momento de la lluvia, ya había empezado a activar su técnica en secreto, para absorber la energía con todas sus fuerzas. Pero la condición física de este cuerpo era pésima. Aunque había entrenado conmigo durante un mes, seguía siendo débil. Al poner en marcha la técnica, su cuerpo temblaba ligeramente, y por miedo a que yo lo notara, solo se atrevía a activarla cuando mi atención no estaba en ella. Pensó para sus adentros. No puedo dejar que papá descubra mi secreto. Al menos todavía no. Cuando sea lo suficientemente fuerte, ya le enseñaré yo la técnica, no habrá prisa. Yo solo eché un vistazo a Liu Ruyan, y al ver que, como yo, se estaba bañando en la lluvia, no le presté más atención. Escuchando las constantes notificaciones del sistema en mi cabeza, estaba eufórico. Antes tenía que entrenar mucho para conseguir 10 puntos, y ahora los puntos parecía que los recogiera del suelo. Y aún así, me sabía a poco. Así que abrí la boca y empecé a beber la lluvia. La lluvia roja resbaló por mi garganta, trayendo consigo una sensación de calor que se extendió por mi interior, como si cada célula estuviera celebrando. Era mucho más placentero que el simple contacto con la piel, y mientras la lluvia roja caía, el entorno del bosque también se transformó por completo. Las plantas crecían a una velocidad visible, y por todas partes se oían los rugidos de las bestias, sonidos llenos de un salvajismo primitivo. 2 horas y media después, mis puntos de atributo habían llegado a 2500, una cifra que jamás habría alcanzado con mi entrenamiento habitual. Mis comisuras se elevaron involuntariamente. Mejorar, voy a mejorar, vamos allá.
Al momento siguiente, mi cuerpo empezó a cambiar. Pero nada más empezar, noté algo diferente. Antes, las mejoras solo afectaban al cuerpo físico, pero esta vez era de dentro hacia afuera. De repente, de todo mi ser emanó un aura tiránica y sin parangón, como una tormenta desbocada, que, conmigo como epicentro, arrasaba con todo a su alrededor. La lluvia roja, bajo el impacto de esa aura, salpicaba en todas direcciones, e incluso el aire circundante parecía oprimido por mi presencia, volviéndose denso y pesado, como si con solo estirar la mano pudieras tocar esa presión tangible. La sensación cesó rápidamente, y justo cuando iba a probar la fuerza de mi nuevo cuerpo, en ese instante, un torrente de información inundó mi mente. No era como las notificaciones del sistema, sino que parecía que siempre hubiera estado ahí, como si acabara de activarse en ese momento. Tras procesar la información, una alegría inmensa me embargó. Había despertado el don de mi sangre, esclavitud del alma. En ese momento, Liu Ruyan, que estaba cultivando, sintió la poderosa aura que emanaba de mí, y abrió los ojos de par en par. Cuando descubrió el origen de esa aura, su interior se agitó como un mar en tempestad. Papá, ha roto el límite y ha alcanzado la etapa del despertar. No podía creerlo. Volvió a percibir el aura que desprendía, y tras confirmarlo una y otra vez, contuvo el aliento. Con su conocimiento de nivel imperial, había visto genios, claro que sí. Pero esto, solo habían pasado 2 horas desde el despertar de la energía, y ya estaba en la etapa del despertar. Era aterrador. En su corazón, junto a la admiración por mi rápida mejora, también había un temor latente. Como sospechaba, papá es la reencarnación de algún gran ser supremo. Si no, sería imposible que hubiera avanzado tan rápido. Tendré que ocultar mi identidad aún mejor. Hasta que no tenga un poder absoluto, no puedo revelarme. En su vida pasada, fue traicionada por su ser más querido, y acabó así, aunque no llevaba mucho tiempo conmigo. Notaba que yo la trataba con sinceridad, pero los eventos de su vida anterior le habían dejado una profunda cicatriz que no sanaría en poco tiempo. Liu Ruyan jamás me haría daño activamente, pero tampoco quería repetir los mismos errores. Con un pensamiento, abrí el panel del sistema. Nivel 11. Talento innato. Esclavitud del alma. Nivel inicial. Consume 3000 puntos de atributo. Para mejorar el talento innato a nivel intermedio, se necesitan 600 puntos de atributo. Después, examiné con detalle la habilidad esclavitud del alma. Nivel inicial. Al matar a un ser vivo, puedes esclavizar su alma por la fuerza. Al leer la descripción de esta habilidad, un destello de alegría brilló en mis ojos de tigre. Ser el tigre que crea sus propios secuaces fantasma, ¿eh? Esta habilidad no está nada mal. La lluvia roja seguía cayendo. Sus gotas carmesí, como perlas imbuidas de un poder misterioso, no cesaban de precipitarse. Con avidez, engullía el agua de lluvia, y la energía espiritual contenida en ella se precipitaba dentro de mí como un torrente. Los puntos de atributo seguían acumulándose sin parar. Mientras tragaba, le dije a Liu Ruyan: Xiao Bai, esta lluvia roja es un tesoro. Tú también deberías absorber más. Liu Ruyan asintió. Está bien, papá. Me esforzaré. Y aceleró la circulación de la técnica de su vida pasada, absorbiendo la energía espiritual del cielo y la tierra como una loca. A su alrededor se formó un pequeño vórtice de energía, que absorbía sin cesar la energía circundante. Sentía una gran urgencia. Mi crecimiento ya superaba con creces lo que podía imaginar. La energía acababa de despertar, y ahora mismo era especialmente densa. Tenía que aprovechar cada segundo. Hasta el amanecer, la lluvia roja cesó por fin. El cielo comenzó a clarear, y el firmamento, antes teñido de rojo, recuperó su azul. Incluso los lugares antes yermos estaban ahora cubiertos de vegetación. Si no fuera porque la hierba y los árboles habían crecido varias veces su tamaño original, todo parecía igual que siempre. Abrí de nuevo el panel de atributos. Ya había acumulado más de 7000 puntos. Si el nivel 11 es tan bueno, el nivel 12 será aún mejor, ¿no? Con ese pensamiento, con un solo deseo, añadí 5000 puntos directamente al nivel. Mejorando, evolucionando. Dejé escapar un rugido profundo e involuntario, un rugido lleno de poder. Liu Ruyan, que estaba absorta en su técnica, abrió los ojos. Al verme romper otro límite, la expresión de conmoción volvió a aparecer en su rostro. ¡No puede ser! ¿Otra vez? ¿Cómo es posible? Por muy densa que sea la energía ahora, no se puede llegar a este nivel. ¿No me habré equivocado? Pero si yo estoy haciendo trampa. Ni haciendo trampas puedo seguirle el ritmo a papá. En ese momento, su corazón rebosaba de dudas. Pero yo no... Me di cuenta de esa mirada en Liu Ruyan. A Liu Ruyan siempre la he considerado como mi propia hija. Por eso, nunca me he esforzado en ocultarle nada. Cuando terminó la evolución, lo primero que hice fue fijarme en las habilidades avanzadas del panel de atributos. Durante los 2 años y medio anteriores, ya había evolucionado todas esas habilidades al nivel avanzado. Ahora que he alcanzado el nivel 11, por fin puedo volver a ascender las habilidades avanzadas. Me pregunto en qué se convertirán después de la mejora. Tras dudar un momento sobre las habilidades, decidí invertir los 2000 puntos de atributo restantes en intimidación avanzada y mordisco avanzado. Al instante, una gran cantidad de información inundó mi mente. Un destello sobrenatural brilló en mis ojos. Parecía como si una llama misteriosa ardiera dentro de ellos. Orbe del miedo activado. Clavas la mirada en el objetivo, despertando el mayor miedo oculto en su interior. Garra de adamantio. Las garras primarias se vuelven metálicas, capaces de atravesar el metal y la roca. Poseen un efecto desgarrador. Antes de la mejora, ya podía intimidar a las bestias de los alrededores, para que no se atrevieran a merodear. Esa sensación de intimidación era como un aura de rey innata. Ahora, tras la mejora, no sé qué tal serán estas 2 habilidades. En mis ojos de tigre, como campanas de bronce, brillaba una luz de expectación. Planeaba buscar una oportunidad para probarlas. En ese momento dirigí mi mirada hacia el pequeño Blanca. Vi que de su cuerpo emanaba un tenue resplandor púrpura. Ese resplandor púrpura, como un sueño, lo envolvía, como una capa de misteriosa gasa. «Pequeño, ¿también vas a despertar tu don de sangre?» Me alegré mucho por dentro. Parece que el pequeño tiene un talento notable. Liu Ruyan sintió mi mirada. Su pequeño corazón dio un vuelco. Rápidamente detuvo su práctica. Estaba muy nervioso. «Ay no, papá me ha descubierto». Un atisbo de preocupación brilló en sus redondos ojos. ¿Sospechará algo? ¿Querrá matarme para silenciarme? Si realmente lo hace, ¿qué voy a hacer? Ahora mismo no puedo contra él. ¿Huir?
Pero, ¿a dónde podría ir? El miedo lo inundó como una marea. Justo entonces, mi voz suave y llena de expectación sonó. Blanca, ¿qué don de sangre? ¿Has despertado? ¿Don de sangre? Los vivaces ojos de Liu Ruyan se movieron rápidamente. Se quedó desconcertado un instante. Todavía no había superado la etapa del despertar. ¿Cómo iba a despertar un don de sangre? ¿Será que papá no sabe esto? Por eso me miraba así. ¿Quería saber qué don de sangre había despertado? ¿O descubrió que estaba practicando la técnica? Liu Ruyan levantó la cabeza con cautela. Cruzó una mirada conmigo, y al no percibir nada extraño en mis ojos, soltó un largo suspiro de alivio. Papá, el don que he despertado se llama Noche de Luna. Bajo la luz de la luna, la eficiencia para absorber energía del cielo y la tierra se multiplica por 10. Liu Ruyan, para ocultar el efecto de su técnica de cultivo, improvisó lo de 10 veces. Un destello de sorpresa brilló en mis ojos de tigre. No está mal este don, aunque ahora Liu Ruyan es todavía débil. Con mi protección, solo es cuestión de tiempo que crezca. Entonces tienes que esforzarte aún más. No desperdicies ese don, y tampoco te vuelvas perezoso por tenerlo. ¿Entendido? Entendido, papá. Me esforzaré. Liu Ruyan asintió obediente, pero por dentro pensaba, cuando mi fuerza supere a la suya, le haré llamarme a mi papá. Una vez que alcanzara la etapa del despertar, podría practicar las profundas artes marciales y técnicas secretas de su vida anterior. Ahora que ya había alcanzado la etapa mundana intermedia, para Liu Ruyan, con las maravillosas técnicas de su vida pasada, la etapa del despertar no era un objetivo inalcanzable. La técnica que practicaba se llamaba método de respiración del sol púrpura. En el futuro, los niveles de las técnicas se dividirían en mortal, rey, emperador y divino. El método de respiración del sol púrpura era una técnica de nivel divino. Esa era su carta oculta. Con el método del sol púrpura, seguro que puedo superar a papá. La mirada de Liu Ruyan estaba llena de determinación, como si ya viera el momento en que yo lo llamaría papá. Mientras tanto, esta lluvia de sangre también provocó comentarios entre los humanos de todo el mundo. Muchos que fueron mojados por la lluvia de sangre sintieron que su fuerza había aumentado bastante. Incluso las mascotas en casa se volvieron agresivas. Por un tiempo, todo tipo de sucesos extraños y trágicos ocurrían por todo el planeta. La gente estaba aterrorizada. El mundo se sumió en el caos. Yo naturalmente ignoraba lo que pasaba afuera. En ese momento pensé en salir a ver los cambios en el bosque. Blanca, papá va a salir a buscar comida. No te alejes. Si te encuentras con algún peligro, llama a papá bien fuerte. Grité en dirección a donde estaba Liu Ruyan, con una mirada llena de ternura. La verdad es que estaba muy preocupado por Liu Ruyan. Aunque había crecido bastante en este tiempo, en este bosque lleno de peligros, cualquier imprevisto podía ocurrir. Al oír mi voz, Liu Ruyan respondió dócilmente al instante. Entendido. Ahora que el Reiki había resurgido, Liu Ruyan estaba muy segura de su fuerza. Con su poder de la etapa mundana intermedia y la experiencia de la emperatriz de su vida anterior, mientras no fuera un ser de la etapa del despertar, no le temía nada. Ese era el orgullo de quien fue emperatriz. En cuanto a la etapa del despertar, no creía que en esta época hubiera alguien tan aterrador como papá. En su concepto, yo ya era el rey de esta región, e incluso si viniera una bestia de la etapa del despertar, no podría matarlo en poco tiempo. En cuanto papá se vaya, aprovecharé para cultivar. Tengo que alcanzar la etapa del despertar cuanto antes. Liu Ruyan volvió a mirar hacia donde yo estaba. Tras asegurarse de que me había alejado y no lo vigilaba, activó el método de respiración del sol púrpura al máximo. Al instante, su pequeño cuerpo se vio envuelto en Reiki, desprendiendo un resplandor púrpura a su alrededor. Al sentir el cambio en su cuerpo, una chispa de alegría brotó en el corazón de Liu Ruyan. Aunque al principio la velocidad de mejora de su cultivo no podía compararse con la mía, al poseer una técnica de nivel divino, superarme era solo cuestión de tiempo. A este ritmo, no debería tardar en alcanzar la etapa del despertar. En ese momento, se escuchó un chillido. En el alto cielo, un águila enorme, que había mutado, pasó volando con las alas extendidas, proyectando una gran sombra en el suelo. Las plumas del águila eran de un negro brillante, centelleando con destellos deslumbrantes bajo la luz del sol. Sus ojos agudos escudriñaban el bosque primario bajo ella, como un rey en lo alto, inspeccionando su dominio. De repente, en el verde bosque, un destello púrpura llamó la atención del águila. Un brillo de codicia brilló en sus ojos, normalmente afilados. Aunque no sabía qué era esa luz púrpura, después de la mutación del mundo, ya había visto muchas cosas extrañas. Su instinto le decía que si podía devorar aquello, sin duda su fuerza aumentaría enormemente. Al momento siguiente, el enorme cuerpo del águila se lanzó en picado como una flecha. Descendía a gran velocidad, como un relámpago dorado. Sus alas cortaban el aire, produciendo un sonido sordo. Liu Ruyan, absorto en su cultivo, no se dio cuenta de que un águila mutada lo había elegido como presa. De repente sintió una fría amenaza provenir de lo alto. Interrumpió rápidamente su práctica y abrió los ojos de par en par. Miró hacia el cielo y vio a un enorme pájaro abalanzándose sobre él con sus afiladas garras. Las garras brillaban con un destello frío bajo el sol. Liu Ruyan, al verlo, maldijo para sus adentros. Un simple estadio mundana tardío también se atreve a atacar a este emperador. Estaba furioso. Acto seguido, un tenue brillo púrpura destelló en sus extremidades. Pensó con desdén. Un simple pájaro que acaba de abrir su inteligencia no va a poder atraparme tan fácilmente. Justo cuando las garras del águila estaban a punto de alcanzarlo, su cuerpo se desvaneció como un fantasma. Esquivó el ataque del águila con facilidad. Se oyó un fuerte golpe. 8 zarpazos escalofriantes quedaron grabados donde antes estaba. El águila, al fallar, batió sus enormes alas y volvió a elevarse. Miró a Liu Ruyan con cierta sorpresa. Sus afilados ojos no se separaban de él. Extendió las alas y volvió a ascender. Luego se lanzó en picado de nuevo, aún más rápido que antes, emitiendo un chirrido agudo. Estaba decidido a atrapar a aquel pequeño zorro blanco. «Estúpido pájaro, estás buscando la muerte». Liu Ruyan miró fijamente al águila con una mirada gélida. Aquel pájaro no era muy fuerte. Iba a usar una técnica secreta para matarlo al instante. Pero justo antes de hacerlo, Liu Ruyan se detuvo a pensar. Si este pájaro muere aquí y papá lo descubre, no podré explicarlo. Con mi fuerza actual, ¿cómo podría haber matado yo a este pájaro? Dudaba. ¿Qué hago?
Voy a dejar que este estúpido pájaro me moleste, pero si uso una técnica secreta para matarlo, papá sospechará seguro. Mientras el ataque del águila se acercaba cada vez más, a Liu Ruyan se le ocurrió una idea. De repente, alzó la cabeza y lanzó un rugido de tigre hacia el cielo. ¡Papá, ven a salvarme! Su voz estaba llena de miedo y angustia. En ese momento, un rugido de tigre joven llegó desde la distancia. Me giré hacia mi territorio. Una ira incontenible surgió en mi corazón. ¿Cómo se atreve a molestar a Blanca delante de mis narices? Es un insolente. Vi a un enorme pájaro lanzándose en picado sobre el bosque. Su actitud arrogante avivó aún más mi furia. Mis 4 extremidades se tensaron. De un salto salí del río. La fuerza del impulso levantó el agua a mi alrededor. Atreverse a molestar a mi hija. Ya ha firmado su sentencia de muerte. El águila estaba cada vez más frenética. Tras varios ataques fallidos, su ofensiva se volvió más feroz. Se lanzó en picado, como un rayo dorado. Al segundo siguiente, un rugido de tigre que sacudió la montaña resonó. El águila, sacudida por la potencia del rugido, detuvo su ataque por un instante. Comprendió en su interior que no podría con Liu Ruyan, y que si continuaba, correría peligro. Aunque reacio, por muy bueno que sea algo, hay que estar vivo para disfrutarlo. Solo viviendo, hay esperanza para el futuro. Batió sus enormes alas con fuerza, para intentar huir. Liu Ruyan, al verlo, no iba a dejar que se fuera tan fácilmente. Me has estado atacando todo este rato, ¿y ahora pretendes irte así como así? Ni hablar, quédate. Tiene que ser papá quien lo mate. Liu Ruyan siempre había sido rencoroso. Al momento siguiente, un brillo misterioso destelló en sus ojos. Una poderosa fuerza espiritual se abatió sobre el águila. El águila, que intentaba huir, comenzó a tambalearse y cayó del cielo. El águila se alarmó. Sintió como si le clavaran agujas en el cerebro. Un dolor insoportable. Pero ya no tuvo tiempo para pensar en ello. Podía sentir cómo me acercaba a toda velocidad. Si no se iba ya, se quedaría allí para siempre. Batió las alas con desesperación, intentando volver a alzar el vuelo, pero parecía como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Cuando por fin iba a conseguirlo, un tigre negro de enorme tamaño ya había aparecido. Sin mediar palabras, saltó y asestó un zarpazo al águila. ¡Poder celestial! El águila emitió un chillido desgarrador, como un grito de desesperación. No había nada que hacer. Un asesino cuerpo a cuerpo no tiene nada que hacer. Solo le queda esperar la muerte. Y más aún con tanta diferencia de nivel. 2 segundos y medio después, el águila yacía en el suelo inerte. Sin preocuparme por el pájaro caído, corrí a mirar a Liu Ruyan. «Blanca, ¿estás bien?» «Papá, tenía tanto miedo». Liu Ruyan puso cara de indefenso, partiéndole el corazón a cualquiera. Pero por dentro estaba muy satisfecho. Atreverse a provocar a este emperador. «Este es tu final, estúpido pájaro. Ya pasó, ya pasó. Papá ya mató a ese bicho». Me apresuré a consolar al pequeño. Tras consolarlo, me giré hacia el águila. Activé mi don innato. ¡Devorar! Vi como un espíritu emergía lentamente del cadáver del águila. Liu Ruyan, que estaba observando a escondidas, abrió los ojos de par en par. Se giró. Su fuerza espiritual era muy poderosa, así que podía ver claramente la existencia del espíritu. Un espíritu, pensó impactado. Cuando una bestia de la etapa mundana muere, ¿no se supone que su alma se disipa directamente? ¿Por qué? En ese momento, el espíritu del águila se tambaleó aturdido durante un rato, como si despertara de un caos infinito. Amo. Un mensaje espiritual llegó a mi mente. Como espíritu devorado, me debía lealtad absoluta, aunque ahora su inteligencia era limitada y solo podía comunicarse de forma simple. Ese sentimiento de lealtad se transmitía con claridad. En el momento de invocar al espíritu, también conocí sus características. Por ser un espíritu, no podía realizar ataques físicos, pero poseía una habilidad especial. Podía dañar el alma de otros seres vivos. Además, las criaturas con poca fuerza espiritual no podían verlo. Este espíritu no puede ser visto. Al recibir esta información, mis ojos se iluminaron. Ahora que el Reiki ha resurgido, la mayoría de los seres vivos han evolucionado, y su naturaleza salvaje se ha despertado por completo. En la región donde vivo, antes ninguna otra bestia se atrevía a acercarse, pero la irrupción de esta águila me hizo comprender que mi territorio ya no era tan seguro. Cosas como la de antes, seguro que volverían a pasar. Hoy llegué a tiempo, pero en el futuro podrían llegar criaturas más fuertes y hacerle daño a Blanca antes de que yo pudiera llegar. La aparición del águila resolvió justo esa preocupación. El águila sabía volar, y las bestias normales no podían verla. Era el guardia de seguridad perfecto y gratuito. Así que con un pensamiento le di una orden al águila, que patrullara esta colina como espíritu, y que avisara si algún intruso se colaba. De esta forma Blanca podría vivir aquí más segura. Mientras tanto, Liu Ruyan seguía conmocionado. Cuando el espíritu del águila se alejó, por fin reaccionó. ¿Ese espíritu lo ha creado papá? Mi papá, sin duda, es la reencarnación de un antiguo dios demoníaco. Apenas ha despertado su poder, y ya es capaz de realizar semejantes proezas. Luego, fingió no haber visto el espíritu, disimuló su expresión, bajó la cabeza y miró al suelo. Después de todo, los mortales comunes no pueden ver las almas. No quería que yo descubriera su anomalía. «Blanquita, no temas». «Papá está aquí. Nadie podrá lastimarte». Al ver a Blanquita con la cabeza gacha, pensé que se había asustado. Mi voz llena de preocupación era muy tierna. Liu Ruyan asintió obedientemente. «Sé que papá me protegerá y derrotará a todos esos malvados». Aunque Liu Ruyan aparentaba ser dócil y adorable, en su interior sentía un gran desdén. ¿Una simple bestia salvaje? ¿Cómo podría este emperador temerle? Lo que temo es, al pensar en esto, Liu Ruyan volvió a levantar la cabeza con cautela para mirarme. Lo que temo es a papá. Si descubre que puedo ver almas, Liu Ruyan sintió aún más miedo. Por dentro, lloraba como si fuera un océano desbordado. Ni siquiera podía imaginar qué suerte correría si yo descubría que su cuerpo era de tigre pero su alma, humana. En ese momento, Liu Ruyan decidió firmemente que de ahora en adelante debía interpretar bien el papel de hija obediente. Cuando su fuerza aumentara y fuera capaz de protegerse, encontraría la oportunidad de irse. Papá da mucho miedo.
Pasaron 15 días en un abrir y cerrar de ojos. Yo, perseverante, había entrenado en secreto durante 15 días seguidos. El sistema me recompensó con otros 100 puntos de atributo. Liu Ruyan también había practicado a escondidas el método de respiración Ziyang durante medio mes. Ahora había alcanzado la cima de la etapa mundana tardía. Estaba llena de confianza. Sabía que podría romper el techo y alcanzar la etapa de despertar en 3 días. Al llegar a la etapa de despertar, tendría la capacidad de protegerse. Entonces podría irse. Y como si lo hubiera deseado, así sucedió. Esa misma noche, Liu Ruyan tuvo un sueño. En el sueño se alejaba de mí. Ese miedo constante a ser descubierta desapareció por completo. Era como un pajarillo que escapaba de su jaula, volando libremente por el cielo. Aprovechando sus recuerdos de vidas pasadas, se apropiaba con avidez de todas las oportunidades que conocía. Cada hallazgo la llenaba de emoción. En apenas 20 años, recuperó su antigua fuerza. Su poderoso aura parecía capaz de someter a todos los cielos. Empuñando un arma divina, encontró a aquellos traidores que la habían delatado en su vida anterior. Su mirada rebosaba furia y desprecio. Los observó desde las alturas. Atreverse a ofender a este emperador, solo merecen la muerte. Su voz resonó entre el cielo y la tierra. En cuanto cayó, dio un tajo con su espada. Aquellos que la habían traicionado en su vida pasada cayeron abatidos por su espada. De repente, una masa de niebla negra apareció en el horizonte. La niebla, como si tuviera conciencia, se transformó en una afilada espiral que se abalanzó sobre ella para matarla. Ante aquel ataque tan extraño, Liu Ruyan no sintió temor. Su figura altiva se mantuvo erguida en el viento, y en sus ojos brilló un destello de frialdad. Un simple ser extraño. ¿Cómo podría este emperador temerle? Pero en ese preciso instante, la niebla negra se convirtió en una garra gigantesca que cubría el cielo. Esa garra parecía surgida del infierno, con una presión infinita. Sus afiladas uñas brillaban con un frío destello bajo el sol, como si pudieran desgarrarlo todo fácilmente. Cuando se disponía a resistir, una voz familiar resonó en sus oídos. «Blanquita, ¿ya has jugado bastante? Es hora de volver a casa con papá». «¡Papá!». Liu Ruyan se despertó sobresaltada. Abrió los ojos de par en par y me vio inclinado frente a ella, mirándola fijamente. Su corazón dio un vuelco, los latidos se aceleraron y un fino sudor perló su frente. «Papá, ¿qué miras?». Su voz temblaba ligeramente. «Blanquita, has tenido una pesadilla». Le hablé con ternura y preocupación. Liu Ruyan se quedó atónita y acto seguido reaccionó rápidamente, adoptando una expresión lastimera y adorable. Su cabecita asintió como un pollito picoteando. «Sí, papá. Soñé que muchos monstruos querían devorarme». Tenía mucho miedo. Sus ojos brillaban con lágrimas, mientras se esforzaba por parecer tierna y lastimera. Parecía una pequeña criatura a la que acababan de molestar. Era muy diferente a la emperatriz que arrasaba con todo en su sueño. Pero por dentro rugía. «Estoy perdida. ¿Papá no habrá descubierto algo? ¿No habré hablado en sueños? Creo que no tengo esa costumbre. Seguro que papá no ha oído nada». Su corazón estaba inquieto. Empezó a recordar si había dicho algo inapropiado en el sueño. Pero yo esbocé una sonrisa. Saqué mi garra y le acaricié suavemente la cabeza. «Blanquita, sé buena. No pasa nada. Papá está aquí. Sea lo que sea, papá no dejará que nadie te lastime. Vuelve a dormir». Liu Ruyan asintió obedientemente. «Está bien, papá, lo entiendo». Solo entonces respiró aliviada. Parece que papá aún no lo ha descubierto. Tendré que tener más cuidado a partir de ahora. No puedo dejar que vuelva a pasar. Si algún día mi secreto queda al descubierto y papá se entera, será un desastre. Yo, mientras tanto, volví a mi guarida de tigre. Eché un vistazo a Liu Ruyan, que ya se había tumbado para seguir durmiendo. Parece que Blanquita guarda un secreto. Al descubrir sin querer el secreto de mi hija, no pensaba indagar en ello. Después de todo el mundo tiene sus secretos. Y yo mismo no soy una excepción. ¿Quién iba a imaginar que dentro de un gran tigre había en realidad un alma humana? Así que, mientras Blanquita no me lo confesara por iniciativa propia, no pensaba preguntarle. Sin embargo, sentía cierta curiosidad. ¿Por qué Blanquita decía esas cosas mientras soñaba? Gran emperador. Ser extraño. ¿Qué eran esas cosas? ¿Acaso Blanquita era la reencarnación de algún poderoso dios demoníaco? Al pensar en eso, mis sentimientos se volvieron complejos. Si Blanquita era realmente la reencarnación de un dios demoníaco, cuando despertara por completo sus recuerdos, me seguiría reconociendo como su padre. Después de todo, yo era un alma humana. Volví la cabeza para mirar a Blanquita y vi que dormía plácidamente. Me invadió una mezcla de sentimientos. «Blanquita, Blanquita, papá te salvó la vida y te ha criado durante tanto tiempo. Ya seas un pequeño tigre blanco o la reencarnación de un dios demoníaco, ya que me llamas papá, siempre serás mi hija». Mis ojos recuperaron el brillo. Yo tenía una ventaja divina como el sistema. Mientras entrenara con constancia cada día, no digamos ya la reencarnación de un dios demoníaco, incluso si el mismísimo dios demoníaco se presentara ante mí, algún día podría someterlo. En los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado. Seguí entrenando a diario, y no pregunté nada sobre lo sucedido aquella noche. Liu Ruyan, por su parte, se sintió completamente aliviada. Cada día, además de practicar en secreto el método de respiración Ziyang, interpretaba ante mí el papel de una hija adorable. Finalmente, una mañana, decidí salir a cazar para buscar alimento. Así que le dije a Liu Ruyan que se quedara en casa y me esperara obedientemente. Liu Ruyan, fiel a su papel de hija buena, respondió: «Está bien, papá, ten cuidado. Te esperaré en casa como una buena niña». Cuando estuve lo suficientemente lejos, y una vez que se aseguró de que no regresaría en un buen rato, Liu Ruyan comenzó a practicar el método de respiración Ziyang. Al sentir la densa energía espiritual entre el cielo y la tierra, no pudo evitar esbozar una sonrisa. Hoy es una oportunidad perfecta. Papá ha salido a cazar. Aprovecharé para romper el techo. Tras varios días de entrenamiento intensivo, sentía que ya había tocado el umbral de la etapa de despertar. Liu Ruyan respiró hondo y se decidió a ascender a la etapa de despertar. Con la activación del método de respiración Ziyang, el cuerpo de Liu Ruyan se volvió como un enorme agujero negro, absorbiendo con avidez la energía espiritual del entorno. En su interior rezaba en silencio: «Tiene que salir bien.
Con cada respiración, la energía a su alrededor acudía a ella como las mareas. Su poder no dejaba de aumentar. Su cuerpo parecía envuelto en una fuerza misteriosa. Bajo el efecto de esa fuerza, su tamaño también aumentó considerablemente. Al momento siguiente, sus ojos se tornaron de color púrpura. Aquellos ojos violetas brillaban con una luz enigmática. De repente, en su cabeza resonó un crujido. ¡Lo logré! Liu Ruyan miró su cuerpo con emoción y dio un salto de alegría. Por fin había roto el techo. Fue entonces cuando, como me ocurrió a mí la noche que alcancé la etapa de despertar, una información apareció de repente en su mente. Tras recibirla, la alegría en el rostro de Liu Ruyan se desbordó. Había despertado su habilidad de sangre, la técnica de la doble. La técnica de la doble permite crear una copia con la misma fuerza que el original. El tiempo de existencia de la copia depende de la fuerza del cultivador. Era una habilidad bastante notable. Con la técnica de la doble, tanto para engañar al enemigo como para otras cosas, sería mucho más fácil. Liu Ruyan abrió los ojos y miró a su alrededor, sintiéndose afortunada en su interior. Papá aún no ha vuelto. Ahora que he roto el techo y alcanzado la etapa de despertar, puedo considerarme entre los primeros de este mundo. Si no huyo ahora, ¿cuándo lo haré? Poco después llegó frente a la cueva de piedra. Su garra peluda arañaba el suelo inconscientemente. La verdad es que me da pena. Esa cueva de piedra, papá la había construido para ella piedra a piedra. Cada roca guardaba los recuerdos de los momentos que habían compartido, pero sabía que no tenía otra opción. Debía irse. Papá es la reencarnación de un dios demoníaco, y yo soy un alma humana. Si lo descubriera, las consecuencias serían nefastas. No puedo arriesgarme. Su corazón estaba lleno de dudas, y sus ojos de resignación. Además, aún tenía una gran venganza que llevar a cabo. Tras dudar un instante, Liu Ruyan apretó los dientes y comenzó a ejecutar una técnica secreta. Su pelaje se erizó, y una tenue luz púrpura empezó a aparecer a su alrededor. Al principio la luz era muy débil, pero a medida que la técnica avanzaba, se volvió más y más brillante, como si fuera a engullirla por completo. Su rostro mostró una expresión de dolor, y en su frente aparecieron gruesas gotas de sudor. Con la aplicación de la técnica, de su boca brotó lentamente una gota de sangre. Esa gota tenía un rojo intenso, y bajo la luz del sol, brillaba como una gema preciosa. La condensación de esa gota de sangre le había costado un gran esfuerzo a Liu Ruyan. Sintió como si su cuerpo se hubiera vaciado. Su energía se debilitó, y le pareció que en cualquier momento podría retroceder. Desde la recién alcanzada etapa de despertar, miró la gota de sangre en su garra, y una sonrisa asomó a sus ojos. Dentro de esa gota de sangre estaba la herencia del método de respiración Ziyang. El método de respiración Ziyang era su tesoro de la vida anterior. Esperaba que esa técnica pudiera ser de ayuda para papá, que sea como pago por haberme salvado y criado. Con su cuerpo agotado entró en la cueva. Dejó la gota de sangre en su pequeño nido, como si dejara atrás una pesada carga emocional. En sus ojos de tigre brilló un destello de nostalgia, pero pronto fue reemplazado por la determinación. Acto seguido, Liu Ruyan no volvió la vista atrás. Decidida, se alejó en dirección contraria a la que yo había tomado. Corría por el bosque, y en su mente no dejaban de aparecer imágenes de cuando estábamos juntos. En sus ojos parecían formarse lágrimas brillantes. Adiós, papá. Si es posible, mejor no volvamos a vernos. En ese momento yo, que había terminado de cazar, regresaba al territorio. Silbaba una canción alegre, con el ánimo especialmente contento. Casi podía ver a Liu Ruyan saltando de alegría a mi alrededor. Luego grité hacia la cueva. Blanquita, hora de levantarse. Prepara el desayuno. Papá ha cazado algo bueno. Un jabalí que te encanta. Tras mis palabras, no llegó la respuesta alegre y familiar que esperaba. Mis ojos de tigre mostraron cierta perplejidad. Normalmente, a esta hora, la pequeña ya habría salido corriendo. ¿Qué pasaba hoy? Extrañado, entré en la cueva y escudriñé con la mirada, pero no vi a Liu Ruyan por ningún lado. Blanquita, ¿dónde estás? Mi frente peluda se frunció aún más. Un sentimiento de inquietud me invadió. ¿Le habrá pasado algo a Blanquita? Al momento siguiente, llamé rápidamente al alma del gran buitre que sobrevolaba el cielo. ¿Has visto a Blanquita? El alma del gran buitre me transmitió un mensaje. Blanquita ya se había ido. ¿Se ha ido? Me quedé atónito. ¿Por qué se habrá ido? Mi corazón se llenó de dudas. ¿Acaso Blanquita es realmente la reencarnación de un dios demoníaco y ha despertado por completo los recuerdos de su sangre, despreciando a este padre suyo? ¿Tanta prisa tenía por irse? No dejaba de dar vueltas frente a la cueva, murmurando para mis adentros. ¿Irse sin decirle nada a papá? Papá te ha criado para nada. ¿No sabe lo peligroso que es el mundo exterior? Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Pero tras el enfado, lo que más me preocupaba era ella. Respiré hondo e intenté calmarme. Levanté la cabeza y miré al alma del gran buitre en el cielo. Baja. Ve ahora mismo en la dirección que ha tomado Blanquita a buscarla. ¡Date prisa! Si encuentras algo anómalo, avísame de inmediato. El alma del gran buitre no dudó ni un instante. Batió sus alas y voló rápidamente en la dirección que había tomado Blanquita. Yo no me quedé esperando. Mis robustas patas hicieron fuerza, y convertido en una sombra negra corrí tras ella. Con el despertar de la energía espiritual, las bestias habían mutado, y el bosque estaba lleno de peligros. Era demasiado arriesgado que Blanquita se fuera sola. Mientras corría pensaba, malcriada, qué imprudente eres. Cuando papá te atrape, te voy a dar una zurra que te vas a acordar. Por otro lado, un pequeño y adorable tigre blanco corría veloz por el bosque primigenio. Liu Ruyan lejos de mí, además de cierta nostalgia, sentía sobre todo emoción. ¡Ja, ja! Hoy este emperador por fin se libra de papá. Por fin soy libre. Ya no tengo que vivir con el corazón en un puño, temiendo que papá descubra mi secreto. Sus ojos de tigre brillaban con emoción. Corrió varios kilómetros. La alegría de la libertad le hizo olvidar incluso dónde se encontraba. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un enorme lobo salió de entre los arbustos cercanos. El cambio repentino hizo que Liu Ruyan se detuviera en seco. Clavó la mirada en el enorme lobo que tenía delante. Una simple bestia de la etapa mundana. ¿Cómo osas interponerte en el camino de este emperador? Estás buscando la muerte. Esta vez, Liu Ruyan no le dio al lobo la oportunidad de reaccionar. Atacó primero. Su pequeña garra brilló con un destello púrpura. Su figura se movió como un relámpago violeta. El enorme lobo, sin tiempo para reaccionar, sintió un fuerte dolor en el vientre.
Con un fuerte golpe, su pequeño cuerpo logró enviar al lobo volando por los aires. El lobo se estrelló con fuerza contra un gran árbol, emitiendo un aullido de dolor. Al ver el resultado, Liu Ruyan levantó su cabecita con orgullo. ¿Ahora sabes lo que es tener miedo? Has tenido muy mala suerte al meterte con este emperador. Me voy. No tengo tiempo que perder contigo. Este emperador tiene prisa por irse. Dicho esto, Liu Ruyan se disponía a seguir su camino. Pero justo cuando se sentía satisfecha, una serie de aullidos resonaron a su alrededor. Vaya, olvidé que los lobos viven en manada. Liu Ruyan frunció el ceño, lamentándose en su interior. Esto sí que es un problema. Apenas me libro de papá y me topo con estos bichos. De entre la maleza llegaban susurros y una docena de enormes lobos salieron del bosque. Todos ellos eran de gran tamaño, con ojos que brillaban con ferocidad. Y entre ellos, el lobo alfa destacaba especialmente. Era aún más grande que los demás, y sus ojos parecían llamas verdes ardientes, llenos de autoridad y fiereza. Otra vez una manada de lobos. ¿Acaso este emperador es incompatible con los lobos por naturaleza? Liu Ruyan frunció el ceño y dijo con resignación: con mi fuerza en la etapa de despertar, y con los muchos secretos que conozco de mi vida anterior, esta manada no podrá retenerme. Pero acabo de usar la técnica secreta para dejar la herencia del método de respiración Ziyang, y mi cuerpo está debilitado. Unos cuantos lobos no serían un problema, pero una manada así, y con el líder, que parece estar en la cima de la etapa mundana, va a ser difícil. Tengo que pensar en cómo escapar lo antes posible. Mientras tanto, en el cielo, el alma del gran buitre volaba a gran velocidad. Sus ojos espectrales escudriñaban el suelo en busca de algún rastro. De repente su mirada se fijó. Había divisado a Liu Ruyan y a la manada de lobos que la rodeaba. Rápidamente me envió un mensaje. ¿Qué? Blanquita está en peligro. Mis ojos de tigre parecían arder con una furia abrasadora. Mi expresión cambió, y de repente aceleré. Mi figura se convirtió en un relámpago negro, que se dirigía veloz hacia donde estaba Liu Ruyan. En mi interior rugí. Ya está bien.